Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de su programa Hablemos Derecho. Recuerden que este programa lo hacemos para ustedes con el único fin de asesorarlos, de que si alguno de ustedes tiene algún problema familiar, civil, penal, todavía no hemos tocado esos temas, pero también próximamente vamos a armar nuestros temas en derecho penal. Lo hacemos para que ustedes, queridas amigas, queridos amigos, estén asesorados y no pisen en blanco cuando lleguen a un juzgado, no pisen totalmente en blanco. Los saludamos con mucho cariño a todos nuestros amigos del juzgado tercero civil. Familiar, perdón. Pero también bueno, el civil. También el civil nos cae muy bien, el civil, el familiar. Y también a todos nuestros amigos que, bueno, no sé por qué razón no se han conectado, no nos han, más que nada, hablado por teléfono y mandado sus preguntas, pero sí en la calle, sí, ahí sí son bien valientes, ahí sí nos dicen, oye, esto no me parece, te faltó hablar de aquello. Yo digo que nos llamen al teléfono 1-88-37-62. Y también pueden seguirnos, si es que no tienen por ahí a la mano el teléfono, pues nos siguen en la computadora, en redes sociales, como Sur TV, tecleen ahí Sur TV y vamos a aparecerles en Facebook, en YouTube, Twitter, todas las redes sociales, las que salgan ahí. Y pues el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema no muy difícil, como los que, no sensible, digamos, como los que nos ha tocado hablar en cuestiones familiares. Es un tema más tranquilo, es invitándolos a que hagan su testamento, a ver si ya después de que vean el programa se van a dar cuenta que es más fácil que ustedes hagan un testamento en vida y que no le hereden problemas a todos sus familiares, porque pues la vida no la tenemos comprada, podemos fallecer, no sé, a lo mejor saliendo ahorita fallezco y cómo dejo a todas mis familiares, ¿no? Pues un saludo a todos ellos. Sí, un saludo muy cordial a todos los compañeros, colegas, abogados, a los amigos de los juzgados. Sí, como bien comenta la licenciada Maribel, pues este espacio es para que ustedes, que no son licenciados en Derecho, pues tengan una noción de los temas jurídicos, ¿no? Y hemos atendido algunos temas como fue la adopción, a petición de todos ustedes, y con mucho gusto nos gustaría saber qué otro tema les es de su interés. Ya saben que la finalidad de esta charla es para fomentar una cultura de la legalidad, una cultura en donde ustedes conozcan sus derechos y lo hagan valer, que también es muy importante el tema legal para que ustedes tengan tranquilidad, como es el caso del tema de hoy, que son sucesiones. Regularmente es un tema que quizás no queremos tocar, pero es lo más seguro que tenemos como personas, ¿no? Algún día tendríamos que dejar de existir carnalmente o materialmente, y bueno, alguien tendrá que ocupar ese lugar en nuestros bienes, ¿no? Si las personas trabajan para generar un patrimonio, es importante que también le den esa seguridad a sus descendientes, a sus familiares sobre ese patrimonio y no dejar problemas. Un tema muy importante, sin duda. Sí, así es. Y fíjate que para este programa precisamente yo estuve investigando y veo que en el estado de Guerrero nosotros somos guerrerenses muy relajados, por así decirlos, porque no somos muy afectos a prevenir los actos después de la muerte. No contratamos, por ejemplo, pues un seguro de vida, no tenemos, pues no vamos a hacer nuestro testamento, y con eso le generamos muchos problemas realmente a nuestros familiares, porque si no estaban peleados, si estaban tranquilos, pues ahora sí van a tener una guerra entre ellos, ¿no? Es correcto, en muchas ocasiones lo material es consecuencia o es tema de algún tipo de disputa familiar. Así es, y luego resultan que el señor se había casado en 2 ocasiones y tenía no 3 hijos, sino 13, ¿no? Por ejemplo, le salen ahí cosas que pues desconocíamos. Para entrar a tema, vamos a ver una cápsula que preparamos y regresamos. Cuando una persona muere, deja tras de sí los bienes, derechos y obligaciones que adquirió durante toda su vida. Estos bienes son susceptibles de ser transmitidos a otras personas,
A esto se le conoce como una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria. El derecho de suceder los bienes de una persona que ha fallecido, ya sea por parte de sus familiares más directos o bien alguna otra persona que considere tener el derecho de heredarlo. Bueno, tuvimos una situación ahí con la cápsula, ahorita la van a arreglar para que la veamos. Pues sí, efectivamente la cápsula lo que nos va a decir, ahorita que ya la arreglemos el desperfecto, es que cuando una persona fallece, cuando en toda su vida, por el hecho de su trabajo, pues logró hacerse de unos terrenitos, de unos locales, de unas casitas, ¿no? Tiene propiedades que no van a quedar vacantes, no van a quedar así nada más esperando al mejor postor o a alguien que diga, bueno, voy a invadirlas, ya se murió el señor, ¿no? No, tienen un derecho sus familiares para heredarle, ¿sí? Y bueno, ya está lista nuestra cápsula, vamos a verlas. Cuando una persona muere, deja tras de sí los bienes, derechos y obligaciones que adquirió durante toda su vida. Estos bienes son susceptibles de ser transmitidos a otras personas. A esto se le conoce como una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria. El derecho de suceder los bienes de una persona que ha fallecido, ya sea por parte de sus familiares más directos o bien alguna otra persona que considere tener el derecho de heredarlo, se lleva a cabo a través de un juicio sucesorio. En general, el juicio sucesorio es un procedimiento seguido conforme a lo establecido en el Código Civil y de Procedimientos Civiles vigente en cada estado y se presenta ya sea ante un juez de lo familiar o ante un notario público. El juicio sucesorio testamentario ocurre cuando la voluntad de una persona se plasmó en un instrumento jurídico denominado testamento, que es un acto personalísimo en el que dispone de los bienes y derechos que posee, es decir, es un momento en el cual designa a qué personas les deja sus bienes y derechos. El juicio sucesorio testamentario se presenta ante un notario público o ante el juez de lo familiar, según las condiciones particulares de cada caso y de la decisión de los posibles herederos. El juicio sucesorio intestamentario, por su parte, ocurre cuando la persona fallecida no otorgó testamento alguno o quizás el testamento que dejó es nulo o perdió validez, por lo que los familiares o personas que consideren tener derecho a heredar deben acudir ante un juez para que se abra una sucesión intestamentaria y de esa forma puedan designarse herederos conforme a lo que establece la ley. El juicio sucesorio intestamentario a bienes del decujus del autor de la herencia del finado consta de 4 etapas procesales. La primera, denominada sucesión, es el reconocimiento de los derechos sucesorios, denuncia de la sucesión intestamentaria, declaratoria de herederos y nombramiento de albacea. La segunda, denominada inventario, es lo concerniente al inventario y avalúo de los bienes. La tercera, denominada administración, lo concerniente a la administración de los bienes. La cuarta, denominada partición, correspondiente al proyecto de partición y adjudicación de los derechos y de los bienes. La finalidad del juicio sucesorio intestamentario es transmitir los bienes que conforman la masa hereditaria a quienes se les ha reconocido legalmente el carácter de legítimos herederos. El fallecimiento de una persona da origen al trámite de un procedimiento sucesorio que podrá ser testamentario o intestamentario, dependiendo si el autor de la sucesión otorgó o no otorgó su testamento. El procedimiento sucesorio tiene por objeto determinar quiénes son los herederos de la persona que falleció, precisar el número y valor de sus bienes, pagar las deudas que hubiere dejado con esos mismos bienes y distribuir el saldo entre sus herederos. Al hacer su testamento, el testador determina libremente quién o quiénes serán sus herederos al momento de su fallecimiento. La ley prevé la posibilidad de llevar a cabo el trámite de las sucesiones testamentarias ante un notario público, siempre que el autor de la sucesión haya otorgado formal testamento antes de su fallecimiento. Los herederos en él instituidos sean mayores de edad, menores, emancipados o personas jurídicas y no haya controversia alguna.
Pues bien, estamos en un programa en vivo, debemos recordar eso. El juicio sucesorio testamentario es aquel, no propiamente un juicio, sino aquel donde la persona acude con un notario y extiende su voluntad, expide su testamento, hace su testamento, ordena que se le elabore su testamento y decide a quién le va a heredar sus bienes. Y no necesariamente tienen que ser familiares, también pueden ser a veces alguien que resulta que tenía una relación muy estrecha y los familiares no sabían, ¿no? El juicio intestamentario es aquel que se promueve cuando no hay testamento. Cuando no hay una voluntad plasmada, en este caso de la persona que falleció, ¿no? Que en materia legal se llama el decujus. Ajá, el decujus, el autor de la herencia, ¿no? Cuando no hay testamento, o bien cuando solamente se testó por cuanto a una propiedad y quedaron fuera otras propiedades que también resultan ser de la persona fallecida, perdón. Sí, eso es muy importante, saber que si en el testamento solamente contempla determinados bienes, el resto de los bienes que no fueron contemplados dentro del testamento tendrá que irse mediante un juicio sucesorio intestamentario, ¿no? Tendrán que irse por separado, ya que no lo plasmó dentro del testamento. Quizás fueron bienes que se adquirieron tiempo después y ya no hizo la modificación o ya no los integró al testamento como tal. Sí, esos ya se van a una sucesión legítima. Lo que es el sucesorio intestamentario, que no es más que la sucesión legítima, porque ahí nada más acuden quienes tienen el derecho consanguíneo para poder heredar, y no aquellos que a lo mejor en vida el señor dijo yo se lo voy a heredar, como las telenovelas estas de no, que nos ilustran respecto a que cualquiera puede heredarle bien a su sirviente, por ejemplo, a alguien con quien tenga predisposición o que quiera proteger, que quiera dejarle sus bienes, puede hacerlo. Ahora bien, la ley prevé varios tipos de testamento, pero no vamos a entrar en la materia de entrada a los demás tipos porque podríamos llegar a confundirlos. El testamento ideal es el testamento público abierto, que es el que se hace ante un notario y es el tipo de testamento pues más seguro, ¿no? Porque estás ante un fedatario público y acreditas totalmente tu voluntad hacia las personas que deseas dejar tus bienes. Hay otros tipos de testamento como el testamento público privado, el hológrafo. Hay en casos de militares también hay otro tipo de testamento porque prevén situaciones de guerra o algo así, esas cuestiones. Pero en lo general la recomendación es que realicen su testamento público abierto, que es el que regularmente, no regularmente, es el que se tramita ante un notario. El notario puede ser el que usted guste, no hay un notario en particular, es un fedatario y con el que usted guste, con el que ya haya trabajado, puede realizar este trámite. Bueno, en la Ciudad de México lo hace la delegación. Tenía entendido que la delegación hace un llamamiento en el mes de septiembre, Día del Testamento, pero leí al respecto que se confunden. No es el testamento, nada más es como una invitación a que lo hagan posteriormente. Les dan un tipo formato para que ellos lo llenen, pagan 400 pesos, me indican, y ya posteriormente lo mandan con el notario les habla para que vayan a su notaría y ya hacen el testamento. Okay. Digamos que hay un intermediario, ¿sí? Y bueno, vámonos a un corte y regresamos, ¿sí? Tenemos una familia. ¿Quién más en qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos cacapuqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Reconocer el sacrificio de nuestros héroes para otorgarnos libertad nos hace valorar el orgullo de ser guerrerenses. Nuestra dedicación, esfuerzo y amor profundo por nuestras raíces, tradiciones, diversidad cultural y la gran riqueza natural de nuestra tierra suriana son motivo para festejar el 169 aniversario de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado.
¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. ¿Qué tal? Buenas tardes. Regresamos a su programa Hablemos Derecho. Y bueno, estábamos en el tema del testamento, del testamento, y para ello, mi compañera, la licenciada Maribel Simón, tiene una lista de precios en lo que regularmente se encuentra el testamento, ¿no? Sí, en el mes de septiembre estuve investigando, mira, esta información la proporciona el Colegio Nacional de del Notariado Mexicano, Asociación Civil. El más barato lo lleva a cabo Baja California Norte, con 800 pesos, allá cuesta el testamento, 800 pesos. Aquí en Guerrero nos cuesta 1,740, según esta tabulación que nos las manda el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Y el más caro que encontramos aquí es en Tlaxcala, que cuesta 3,000 pesos, ¿sí? Okay. Y pues ahí van los precios: Nuevo León 2,264, Guanajuato 1,500 pesos, en el Estado de México 1,900, Ciudad de México 2,200, son de las más caras, pero aquí estamos en un precio accesible. Yo creo que si te pones a ahorrar, si tú ya sientes por ahí que no es que tengas una enfermedad terminal ni nada, sino esto es una cuestión de previsión. Y de cultura también, hay que fomentar esa cultura de tener cierto orden en todos nuestros aspectos. Y bueno, vemos que en el estado de Guerrero estamos dentro del promedio, 1,740. El más barato 800 y el más caro 3,000. 1,700 puede ser algo accesible si se tiene una propiedad, y además de estar tranquilos que al fallecer no habrá disputas. Que les vas a facilitar todo, porque también realmente un juicio, si hay inconformidad de alguna de las partes que digan, no, es que yo siento que tú no deberías de heredarla porque en vida fuiste grosera, en vida no la querías, a la abuela, etcétera, pues empiezan ahí los problemas y se pueden tardar años para que se... Bueno, y en caso de que no haya hecho su testamento, hay que iniciar un procedimiento que es el juicio sucesorio intestamentario. Y para ellos, quienes tienen la facultad de iniciar este juicio, pues obviamente son los herederos legítimos, como pueden ser los hijos o parientes, concubinos, representantes del fisco, acreedores del autor de la sucesión, porque hay que recordar que en las sucesiones no solamente se heredan bienes o activos, también se heredan pasivos, en dado caso. Aunque en lo ordinario podríamos decir que las deudas se extinguen con la muerte del deudor, pero habrá casos en los que no sea así y tendrá esa facultad los acreedores del autor de la sucesión. También está facultado para iniciar un juicio sucesorio el Ministerio Público y la beneficencia pública. Y bueno, como cualquier denuncia, demanda, me llamó mucho la atención que en el código se contempla este juicio como denuncia. Como abogados sabemos que denuncia solamente, o llamamos así, a los juicios en materia penal, y en materia civil y en las demás materias los llamamos demanda. Fue un pequeño detalle que me llamó la atención. Y bueno, dentro de este juicio también se dictan algunas medidas urgentes, como es la colocación de sellos y cerrar puertas en dado caso en el domicilio de la persona que falleció, o en cualquier caja fuerte. Esto es para asegurar el patrimonio, ¿no? Que no se vaya a perder, o por ahí alguien quiera abusar un poco de la confianza de los familiares y sustraiga algún bien. También los papeles se pueden enviar al juzgado, algunos papeles que se crean que tengan valor o sean muy importantes, y incluso hasta el correo que le llegaba a la persona que falleció se puede girar al organismo, oficios, para que sea encauzado esos correos hacia el juzgado o donde se determine sea conveniente. Y obviamente en algunos casos también
realizar algún tipo de inventario antes como medida urgente. ¿Y qué documentos debe de acompañar esta denuncia? Pues obviamente aquellos que acrediten esa calidad de heredero, como es las actas de nacimiento, ¿no? Que generalmente donde se pruebe el entroncamiento, ¿no? Así es. Y en dado caso también, para demostrar la defunción o que falleció la persona, pues el acta de defunción, que normalmente te otorga el registro civil, o según sea el caso, se inicia un trámite de presunción de muerte. Si no está la persona y se cree que se haya muerto, con ese trámite también se puede iniciar, obviamente ese trámite, una vez comprobado y que haya sentencia, se inicia el sucesorio. No vaya a ser que siempre no estaba muerto. Andaba de parranda. Entonces esos son los dos aspectos de los documentos que se acompañan a la denuncia. Y bueno, cuando se recibe la denuncia del sucesorio intestamentario, el juzgado en su radicación dicta una serie de medidas, que generalmente manda oficios al registro público de la propiedad, registros al archivo de las notarías, y a la beneficencia pública se le tiene que notificar. Esto lo ordena desde la radicación, es decir, desde el momento en que se inicia el juicio sucesorio intestamentario, con la finalidad de saber o tener aún mayor certeza de los bienes que tiene la persona que falleció. Por eso se manda al registro público, y también para saber si hay algún testamento al archivo de las notarías y a finanzas. Una vez que se haya notificado a todos los herederos, hay una audiencia que generalmente se denomina junta de herederos. Ahí, una vez que hayan acreditado el parentesco, el juzgado hace la declaración de herederos. En caso de que haya menores, esto es muy importante, en caso de que haya menores de edad, se nombra un tutor. Como ya hemos comentado en programas anteriores, estas tutorías quedan a cargo del representante del DIF adscrito, ¿no? Podría ser alguna otra persona, pero vaya, si está ahí el representante del DIF, sería lo ideal, que no tiene un costo, que un tutor privado cobraría los honorarios. Y si este menor de edad cuenta con la edad de 16 años, él puede elegir quién desea que sea su tutor. En algunos casos esto pues es muy conveniente, ¿no? Aquí pensaríamos que la mamá podría ser la tutora, pero en muchas ocasiones la mamá también se considera como heredera, ¿no? Porque es la pareja de la persona que fallece en la mayoría de los casos. Entonces puede haber contradicción de intereses, por eso se nombra una persona ajena a la mamá. Y bueno, aquí en esta etapa de la Junta de Herederos pueden ahorrarse todo el juicio si las partes son civilizadas. Y digo civilizadas porque se contempla en algunos casos acudir con el notario, ¿no? Siempre y cuando cumplan esos requisitos, que todos sean mayores de edad y que todos estén de acuerdo y que no haya ninguna controversia. Son raros los casos, pero sí los hay. Sí, Digo los son hay. raros porque... O cuando es un solo el heredero. Sí, bueno, sí, en ese caso, pues, ¿con quién va a pelear, no? Él solito. Ni va a ir a repudiar la herencia ni nada, y sí, aquí está. Ajá. Así es. Entonces, digo, como siempre, la mejor forma de solucionar los problemas es llegando a acuerdos, ¿no? Y si usted se pregunta cuánto puede tardar un juicio sucesorio, bueno, esto va a depender de ustedes como familiares. Puede tardar años, Sí. Y como puede ser muy rápido si todos se ponen de acuerdo. Y bueno, entre los herederos se nombra una albacea. Es una votación, ahorita que están muy de moda las votaciones y las consultas. También para nombrar el albacea se hace una votación, y bueno, el que tenga el mayor número de votos es el albacea. Por lo regular hay un líder, ¿no? Entre ellos, entre la familia, regularmente es un familiar, los mismos herederos es el albacea, pero también puede haber un albacea que no sea parte de los herederos, puede ser una persona externa a la cual también tendría que pagársele sus honorarios por este servicio.
Entonces, el albacea, esta figura del albacea viene siendo dentro del juicio sucesorio el administrador de la masa hereditaria de los bienes. Ojo, muchos confunden el término de albacea como aquel que tiene disposición absoluta de los bienes. Eso es un error, porque un albacea nada más es un administrador. Y le tiene que rendir cuenta a todos los herederos, porque hasta que no se concluya este juicio, pues todos están interesados y todos tienen derechos. Bueno, pero también tal vez sea porque como es administrador, toma decisiones, manda en la cuestión de la administración, propiamente hablando, de la herencia. Entonces, tal vez por eso sea que dices que les tienen así de que, es el albacea, ¿no? Él manda más. Sí, pero aún así, una de las obligaciones del albacea es rendir informes a todos los herederos. Y de hecho, ya una vez que pasa esta primera etapa de la denuncia de la sucesión, viene otra segunda etapa denominada de inventario. Aquí el albacea tiene la obligación, precisamente eso, de hacer un inventario de los bienes, sean alhajas, bienes muebles e inmuebles, así como pasivos y activos que la persona que falleció tenía. Y también al mismo tiempo debe de presentar un avalúo. El avalúo es con la finalidad de saber cuál es el valor de los bienes en el mercado actualmente y poder posteriormente saber cómo va a ser esa repartición, ¿no? Porque, por ejemplo, si en una familia la contempla papá, mamá y 4 hijos y muere papá y mamá al mismo tiempo, por así decirlo, en algún accidente o alguna cuestión, entonces los 4 hijos, todos los bienes del papá y mamá se van a repartir en 4 partes iguales. Entonces la importancia del avalúo, de saber qué cantidad en dinero cuesta esos bienes. Si algún heredero no está de acuerdo ni con el inventario, en dado caso, ni con el avalúo lo hace un perito, un experto en la materia, y regularmente lo puede designar los herederos junto con el albacea, y si no se ponen de acuerdo los herederos, lo nombra el albacea, es una de sus facultades. Entonces, si no están de acuerdo con el inventario, pueden hacerlo valer mediante un incidente. Un incidente es un pequeño juicio, ¿no? En donde ellos van a decir, oye, este bien no, y tienen que demostrar por qué ese bien no, o por qué faltó un bien. Igual el avalúo, en dado caso, oye, no estoy de acuerdo con el valor de esa propiedad, porque la estás dejando muy barata o muy cara, entonces debe de presentar su incidente, y ya se resolverá en la vía incidental. Y una vez que presenta el albacea el inventario y el avalúo, se le da vista a todos los herederos para que manifiesten su conformidad o su inconformidad. Y si están de acuerdo, se abre la tercera etapa denominada administración. Ok, esa la vemos ahorita en un corte y regresamos. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Alina Reina consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común.
Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso en este tema de las sucesiones y para tenerlo un poco más en claro vamos a ir a una cápsula. El albacea y los herederos designados en el testamento deberán de comparecer ante el notario a efecto de dar inicio al trámite sucesorio presentando la documentación que a continuación se indica. Requisitos: testamento, acta de nacimiento, matrimonio y defunción del testador, acta de nacimiento del heredero u herederos designados, acta de matrimonio del o de los herederos en caso de estar casados, escritura que acredite al testador como propietario de los bienes objeto de la herencia, copia de la identificación del albacea y de los herederos, datos generales del albacea y de los herederos, nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, ocupación, registro federal de causantes, estado civil y domicilio. Entre otras cosas, el notario tiene la obligación de verificar que el testamento presentado por los interesados sea el último que otorgó el autor de la sucesión. Asimismo, tiene la obligación de dar publicidad al trámite sucesorio mediante 2 publicaciones que se harán en la Gaceta del Gobierno y en un periódico de circulación nacional. El albacea procederá a la elaboración de un inventario y avalúo de los bienes hereditarios, pagará con cargo a la herencia las deudas que hubiere dejado el testador y cobrará los créditos que hubiese a su favor, y por último repartirá el saldo entre los herederos conforme a lo establecido en el testamento. Por último, el trámite sucesorio termina con una escritura de adjudicación de bienes a favor de los herederos testamentarios. Bueno, regresamos. Estábamos viendo las etapas del juicio sucesorio intestamentario. Ya vimos la primera sección denominada sucesión, la segunda denominada inventario y nos quedamos en la tercera denominada administración. En la etapa de administración, el cónyuge tendrá la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal con la intervención del albacea. Esto es con la intervención del albacea porque va a vigilar al cónyuge que no vaya a hacer mal uso de esos bienes o que por ahí vayan a desaparecer. En algunos casos, en la práctica, esta etapa, en ocasiones no hay bienes susceptibles de administrar, simplemente habría que hacer esa manifestación, ¿no?, al juzgado, que en consideración a la masa hereditaria, que no hay bienes susceptibles de administración, se solicita se cierre y se pase a la cuarta etapa, que es la de partición y adjudicación de los bienes. Aquí en esta etapa ya es la parte final. Al igual, me voy a regresar otra vez a la etapa de administración, se le da vista a todos los herederos y al igual si no estuviesen de acuerdo en la administración, tienen que presentar un incidente y de estar de acuerdo se avanza a la partición y adjudicación. Aquí viene lo importante de los avalúos. Como bien comentábamos, hay una serie de reglas para determinar el porcentaje que le corresponde a cada heredero. Si son hijos, pues toca en partes iguales, que es lo más común que sucede en los juzgados. Y bueno, una vez ya hecha la adjudicación, presentada la adjudicación y la partición por parte del albacea, de igual forma se le da vista a todos los herederos para que manifiesten su conformidad o en dado caso su inconformidad, que al igual si están inconformes deberán de abrir su incidente y de estar conformes, y si es algún bien como una propiedad, un bien inmueble, el expediente del juzgado se traslada a la notaría para hacer la adjudicación de los bienes ya de manera formal. Ahorita explicamos este juicio de manera general, nada más para que usted estuviera enterado de las etapas, que son 4. La primera sección denominada de sucesión, que es donde se nombra al albacea y se hace la junta de herederos. La segunda de inventario y avalúo, la tercera de administración y la cuarta de partición y adjudicación. Esas son las etapas del juicio sucesorio intestamentario.
También en dado caso de que los herederos no estén de acuerdo con el albacea o que el albacea no cumpla con presentar el inventario o alguna parte de la sección no la haga, pueden promover un incidente para remover al albacea. ¿Qué pasaría en este incidente en caso de que se compruebe que el albacea no realizó sus obligaciones? Pues se tendría de nueva cuenta que realizar otra votación, en donde sería regularmente otro familiar el que tenga este cargo. Ahora, si no se ponen de acuerdo, por ejemplo, si son 4 personas las herederas y van en votación y empatan 2-2, quien tendría que elegir de esas 4 personas sería el juez. Le dejarían esa tarea al juez de elegir quién sería el albacea. O bien tendría que elegir algún albacea que fuera privado y tendrían que pagar los honorarios con la masa hereditaria de la persona que falleció. Esto es, a grosso modo, el juicio sucesorio intestamentario. Sí, ese es por cuanto al intestamentario, ¿no? Ya nos explicaste las etapas, cómo se van dando. Nuestros amigos, si tienen alguna pregunta, es el momento. Ya les dije los costos aquí en Guerrero, 1,740. No sé, creo que varían, ¿no? Algunos a lo mejor hasta pueden decir, yo voy a cobrarles menos. Voy a hacer en septiembre, voy a decir que el testamento sale aquí en mi notaría en 1,300 pesos, no sé, van variando, pero sí es importante que vayamos a hacer nuestro testamento para que no dejemos a nuestros familiares a que inicien un juicio, o bien si nosotros decimos no lo quiero hacer, ¿no? O nada más hago este testamento por cuanto a esta propiedad, es válido, y lo demás que ellos vean, ¿no? Que vayan a una sucesión legítima. Al hacer su testamento, pues el testador determina libremente a quién se lo va a dejar, a quién le va a dejar sus propiedades, ¿sí? Cuando vayan ya en caso de que ya tengan su testamento en la mano, ustedes pues la persona que haya fallecido, su familiar ya les haya entregado su testamento, pues tienen que acudir a la notaría para hacerlo válido, digamos, para ya adquirir o tener la posesión, entrar en posesión de esos bienes. Hay que ir a la notaría, no de su preferencia, donde se testó, ¿sí? Y ahí tienen que llevar estos requisitos: el testamento, obviamente, la acta de nacimiento, de matrimonio y de función del testador, la acta de nacimiento del heredero o herederos designados, el acta de matrimonio del o de los herederos en caso de estar casados, la escritura en donde se acredite que el testador pues es propietario de este y de otro bien, ¿no? La copia de la identificación, obviamente, del albacea y de los herederos, los datos generales del albacea y de los herederos, nombre completo, lugar, fecha de nacimiento, ocupación, RFC, estado civil y domicilio. Aquí es muy importante, platicaba yo con un notario, el que no voy a decir su nombre porque me pidió que no lo nombrara, no sé por qué. Me dice, no me gustaría que dijeras que yo dije. Bueno, ok. Me dice, ¿por qué no les recomiendas a tu público que cuando vayan a una notaría con la intención de hacer su testamento, no vayan ya con la idea fija de a quién le van a dejar esto y a quién le van a dejar el otro? ¿Por qué no les recomiendas que primero nos pidan asesoría y nos indiquen si tienen por ahí algún otro hijo que también tiene derecho, o bien tienen su mamá, que depende de ellos económicamente y que al fallecer va a quedar desprotegida, ¿no? Para que nosotros podamos decirle si le recomendamos, por ejemplo, que la nuda propiedad se la dé a alguien, el usufructo vitalicio, se lo entregue a otro, y así le podamos dar la mejor opción para que él haga su testamento, porque muchas veces vienen y nos dicen, ya vienen con la idea fija y la intención que tienen es muy buena, es muy sana, pero tal vez no han carburado tanto la idea, no la tienen bien fija de quiénes son los que realmente tienen el derecho, la sucesión legítima para heredar, y dejan fuera a personas que tienen derecho también, y entonces por esas razones que hay
imputaciones de que ese testamento no es válido, que está mal, que es viciado, que él, por ejemplo, incluso hay acusaciones de que el mismo notario influyó y él dice, nosotros nada más trabajamos y plasmamos la voluntad del testador, no nos metemos más allá, pero sí es bueno que dejen que los asesoremos, ¿no? Sí. Y sobre todo tomar en cuenta que regularmente quizás cuando va una persona con un notario no tiene el avalúo de lo que valen sus bienes. Entonces puede ser que equivocadamente la persona piense que tal bien cuesta mucho y resulta que no es así. Entonces es bueno que vayan asesorados, ¿no? Y si en las notarías apoyan con este tipo de asesorías, pues hay que aprovecharla, ¿no? Porque además puede ser parte del trabajo de elaborar un testamento. Sí, algunas igual les cobran por ahí un costo extra, tal vez, depende de a qué notaría, pero como podemos elegir, estamos en un proceso, cuando vamos a hacer un testamento, estamos en un proceso de elección, qué notarías nos da un mejor servicio, qué notaría pues nos da un mejor precio, porque también buscas eso, que sea un precio el más bajo, ¿no? Vas y visitas a lo mejor 2, 3 notarías y dices, esta me cobra menos y la veo que trabaja bien y no tiene ningún problema, pues me voy ahí. Pero sí, eso es lo que me decía, me aconsejaba, dice, aconséjales a tus televidentes que pidan la asesoría del notario. Aquí tenemos abogados y aquí les podemos indicar si su testamento al futuro va a tener problemas. Nada más, si él sabe que va a dejar problemas y que, bueno, así está su decisión. En su voluntad de dejar por ahí, que se entretengan un rato mis familiares. Sí, es que muchas veces no lo saben, ¿no? También hay cierta ignorancia en ese aspecto y piensan que es lo mejor, dejarle la herencia a X o Y persona y a otra un poco más menos desamparada, y pues eso donde se meten en problemas. Y bien, bueno, también habíamos comentado en programas anteriores, como cuando tocamos el tema de los alimentos o de violencia familiar, quienes pierden esa capacidad de heredar, ¿no? Por cierta ingratitud hacia la persona. Entonces, ahí las personas mayores, que generalmente son las que sufren un abandono, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Que podrían perder la capacidad de heredar. Aquellas personas que también son violentas con sus familiares, también. Y sobre todo, pues los familiares que sí la trataron bien, pues también tienen este derecho, ¿no? Si determinado pariente fue ingrato con la persona, pues hay que hacerlo valer dentro del juicio sucesorio intestamentario. En dado caso que ya pasada la junta de herederos se le haya reconocido como calidad de heredero, se podría abrir un incidente para que pierda esta capacidad de heredar. Porque, bueno, es parte de educar a la gente, ¿no? O sea, si te portas bien, vas a tener beneficios, pero si fueses ingrato, si no le dices alimento al adulto mayor que lo necesitaba, si atentaste contra sus bienes, contra su persona, pues lo más lógico es que eso pase. Entonces no hay que fomentar la impunidad, hay que hacer valer las leyes, y esperemos que les sirva este programa para que ustedes tengan esa noción y puedan más adelante acudir con un abogado ya en forma y hacer valer sus derechos. Así es. Muy bien, pues vámonos a un corte y regresamos. En Ecoamex tenemos una familia. ¿Y no hacen sentir parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad.
Reconocer el sacrificio de nuestros héroes para otorgarnos libertad nos hace valorar el orgullo de ser guerrerenses. Nuestra dedicación, esfuerzo y amor profundo por nuestras raíces, tradiciones, diversidad cultural y la gran riqueza natural de nuestra tierra suriana son motivo para festejar el 169 aniversario de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Pues bien, ya regresamos. Esperamos que este programa les haya sido de su agrado y les haya despertado muchas dudas. Sobre todo, los haya motivado a que vayan pensando en ahorrar para dejar previsto su fallecimiento y dejar previsto a quienes le van a dar ustedes, a quienes le van a heredar sus propiedades, para que así pues les salga más económico también, ¿no? Sí, y ya saben el promedio del costo, ¿no? Quizás a veces pensamos, un testamento, ir con el notario, va a salir carísimo. Y bueno, que aparten de dinero del aguinaldo, ya viene ahorita en diciembre, aparten la mitad y ya para el siguiente, la otra mitad, ya tienen los 1,740. A lo mejor puede ser que para cuando lo hagan ya suba por ahí 1,800, pero sí vayamos previniendo, ¿no? Porque luego dejamos problemas y pues no es lo que queremos para nuestros familiares. Muchas veces como ciudadanos nos quejamos del gobierno que no hace las cosas o determinadas obras. Bueno, como ciudadanos hay que empezar por nuestra propia casa, ¿no? Con nuestras propias cosas, y una de las formas de estar bien en nuestros bienes es dejar un testamento, de estar bien también, de cuidar también las relaciones personales, de evitar problemas y de tener en orden es dejar un testamento. Así es. Y yo te iba a comentar que hay muchas personas que dicen yo quiero heredar en vida, ¿no? O en vida me va a heredar. ¿No has escuchado eso que te dicen? Sí, es muy seguido. No, yo ya heredé en vida. En vida. Pero grave error. No, o sea, no es una herencia. Pudieron haber simulado tal vez una compraventa, que me he encontrado con algunos casos así, o bien pudieron haber hecho una donación, pero no existe una herencia propiamente en vida, que digan herencia en vida. Si estamos hablando de una herencia, es que el autor de la herencia ya no existe, ya no está en este mundo, ¿no? Sí, es ahí un error en manejar el concepto de heredad en vida, pero además tómalo en cuenta porque también puede ser un acto que no sea muy correcto, como hemos conocido muchos casos en donde las personas mayores, pues por buena voluntad heredan en vida a sus hijos y después resulta que se quedan sin nada. Entonces piénselo muy bien, si usted quiere ceder sus derechos a sus hijos, un patrimonio que le ha costado, donde quizás usted viva, piénselo, porque no, a veces la gente cambia y lo más grave es que personas cercanas pueden llegar a moverse más por intereses económicos. Sí, verdad. Hay muchos casos en donde convencen a la mamá y en vida pues les hereda, según en vida. Van y celebran un contrato de compraventa, te digo. Sí, pero y posteriormente simulación, ya, pues simulación, porque ni siquiera pues es simulado. Ni siquiera pagan, o sea, hacen como que me bendices, pero es o una donación, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que a los 2 años ya tienes un pleito ahí. Y la señora, la dueña anterior de la casa, porque pues ahora ya no es la dueña, ya está fuera por haber heredado en vida. En vida prácticamente conoció realmente cómo es su hija o su hijo y cómo es que crea cuervos y quizás los padres pueden hacerlo, bueno, le voy a ceder los derechos a mi hija porque le tengo confianza, sé que va a velar por sus hermanos, por sus sobrinos, y resulta que no, que bueno, y simulamos una compra-venta,
pero desconozco a todos mis familiares y a todos los demás que tienen derechos hereditarios. Esto es muy común, ¿no? Que se da en la práctica. Entonces hay que tener mucho cuidado y más vale dejar las cosas en claro. Como dicen por ahí, cuentas claras, amistades largas. Así es, pues vayan pensando en hacer su testamento. Y bueno, pues el programa del día de hoy ya se nos terminó. Agotamos el tema respecto al juicio intestamentario y juicio testamentario. El siguiente programa vamos a hablar de jurisdicciones voluntarias, vamos a ejemplificar varias de ellas para que ustedes vayan viendo si por ahí tienen alguna duda y digan, ¿cómo le hago para darle la pensión a mi esposa a mi ex esposa o esposa que no me la quiere recibir, ¿no? ¿Cómo le hago? Sí. Es algunas interrogantes. Por hoy el programa ya se nos terminó. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y los esperamos el siguiente martes, ya saben, aquí en Hablemos Derecho. Felipe. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla y esperamos con mucho gusto sus comentarios y opiniones. Muchas gracias. Gracias.